Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete y en esta ocasión les estaré acompañando a lo largo de este módulo número 4, Desarrollo Humano, y en esta ocasión con el tema Mediación Policial. El objetivo de este módulo es identificar los beneficios de dejar de lado el uso de la fuerza, claro, a menos que sea estrictamente necesario, y empezar con la aplicación de la mediación policial. Este, como vamos a ver más adelante, es un nuevo mecanismo alterno de solución de controversias. Además, facilita que tanto los ciudadanos como la policía construyan la confianza que tanto se necesita dentro de toda comunidad o todo barrio. Entonces, comencemos, por favor. Bien, vamos a identificar que a lo largo del tiempo, el uso de la fuerza pública, pues ha sido una herramienta de los cuerpos policiales que es utilizada comúnmente para detener a los autores de conflictos comunitarios, así como también a los agentes delictivos que se encargan de cometer infracciones dentro de todas las comunidades. De manera que entonces la policía queda como un responsable de la paz y la seguridad ciudadana. Y se dice que se encuentra legitimada para utilizar la fuerza pública cuando es necesario. Sin embargo, hay que señalar que resulta fácil entender el modo en que actúan los policías, eh, su actitud, además de las diferentes intervenciones que se van presentando en el día a día, pero no obstante, se está de acuerdo con que los sujetos adopten una serie de medidas preventivas que deben de ir en armonía con la gravedad del hecho que se está suscitando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cabría preguntarnos cuál es ese mecanismo alterno a la fuerza pública, obviamente, que servirá como medida preventiva de los conflictos comunitarios. Eh, la mediación policial, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que ir identificando precisamente qué vamos a entender por medición policial. Y bueno, pues déjenme comentarles que esta medición policial surge como una herramienta, les decía hace ratito, o un medio de prevención que ayuda a reducir los conflictos que se presentan en toda comunidad. Es entonces una técnica alternativa en donde un tercer neutral llamado policía será el facilitador y además de todo va a constituir un puente de comunicación entre dos o más partes que originan un conflicto comunitario. Como vemos en nuestra pantalla, se dice que la mediación policial como herramienta nos ayuda a que las tasas de incidencia delictiva dentro de nuestra comunidad bajen y además ayuda a que los integrantes de dichas comunidades se vayan integrando en cuerpos policiales en la resolución de conflictos leves, ¿verdad? Conflictos comunitarios leves, como por ejemplo, fíjense bien, esto es importante, el descuido de animales domésticos que causan molestias a los vecinos, pero también, por ejemplo, la invasión de espacio entre estos mismos vecinos, pandillerismo, por ejemplo, y no obstante, los policías siempre deben de considerar que no todos los conflictos entran dentro de este catálogo de controversias y que son susceptibles de ser resueltos por mediación. Es decir, hay situaciones que, dependiendo de la gravedad del hecho, dependiendo de la gravedad de la situación, pues presentan cierto grado de peligrosidad
y entonces en ese momento pues tendrían que utilizarse otras alternativas, pero como lo vimos hace unos instantes, si el conflicto no es profundo, entonces el policía tomará la determinación o la decisión para servir o fungir de mediador, como decíamos hace un instante, ¿no? Bien, em, también vamos a identificar cuáles son los mecanismos de solución, ¿verdad? Derivados de esta situación, que además de todo buscan la defensa de los derechos humanos. Buscan también un acceso a la justicia, ¿verdad? Aquella que todos los ciudadanos, pues, merecemos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a identificar que los policías son los servidores públicos del Estado que se encuentran mayoritariamente en contacto directo con los habitantes de todas las comunidades, ¿sí? Y que, pues, precisamente por esa situación, son aquellos que visualizan, que presencian las controversias que se originan de manera natural al seno de la colectividad. Los seres humanos somos seres sociales y la necesidad de vivir precisamente al seno de una sociedad es lo que inevitablemente pues va a generar controversias, va a generar problemas, ¿sí? Pero entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el fundamento teórico, ¿sí?, de esta mediación policial? Bueno, pues como les decía yo hace ratito, los seres humanos, al vivir en sociedad, pues siempre estamos ante la posibilidad de vivir conflictos de diferentes características, de diferentes índoles, que pueden ser, por ejemplo, guerras, revoluciones, manifestaciones, sean agresivas o sean pacíficas. Nos damos cuenta que el conflicto siempre, siempre, siempre va a tener un origen precisamente en la convivencia. Los grupos sociales que conforman los diferentes cuerpos de la sociedad van a tener ideas o circunstancias diferentes y pues eso es lo que va a generar los conflictos, ¿no? Dicho de otra manera, vamos a señalar que entonces los conflictos aparecen como una constante en la historia, en todo momento de la humanidad, ¿verdad? En cualquier sociedad, en cualquier tiempo, no importa el continente del que estemos hablando o el momento, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen, nos dice el conflicto es una constante en las relaciones humanas. Entonces, ante estas situaciones, pues es menester buscar siempre mecanismos, obviamente, para solucionar esos problemas, que además de todo, no son negativos en su totalidad. La verdad es que los conflictos, de alguna o de otra forma, de alguna otra manera, siempre han beneficiado al desarrollo de la humanidad, ¿no? Hace ratito mencionaba las revoluciones y si bien son movimientos armados, podemos señalar que a final de cuentas se obtienen o se obtuvieron beneficios de todos esos movimientos revolucionarios, ¿no? Bien, entonces, como señalábamos, el conflicto pues siempre ha estado presente en los movimientos de las sociedades. Por ejemplo, decía yo hace ratito, guerras de independencia, ¿verdad? Estos movimientos, pues, son grandes impulsadores de los cambios económicos, políticos,
o sociales de una comunidad, de un país. Son el reflejo de sociedades que de alguna forma lucharon en su conjunto por defender ideales, ¿verdad? Por proteger los intereses o las necesidades que en su momento estaban manifestando. Y eso es una parte importante, ¿no? La defensa de nuestros intereses y nuestras necesidades. Entendamos pues entonces que el conflicto no es necesariamente algo negativo, algo dañino, ¿no? De acuerdo a varios autores, pues hay diferentes formas de entender y de interpretar al conflicto. Una de ellas, esta que vemos aquí en nuestra imagen, nos dice, proceso que comienza cuando una parte decide que la otra afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a algo que le concierne. Y vemos aquí entonces esta situación en donde nos vemos afectados, de acuerdo a lo que decimos aquí, negativamente. O también podemos decir que el conflicto surge cuando dos individuos, un individuo o un grupo o dos grupos de personas están en conflicto en tanto que al menos una de las partes siente que la otra está siendo obstruido o irritado el bando contrario, ¿verdad? Por la otra. Dicho entonces, en ese modo, una controversia se origina tanto en grupos pequeños como en grupos grandes. Eso es importante señalarlo. A causa de los intereses que cada uno de ellos pretende posicionar frente al otro, ¿verdad? Una persona o un grupo piensa o percibe o siente que las personas opuestas o que los grupos opuestos le están lesionando en sus intereses, ¿verdad? Y entonces surgen inevitablemente agresiones físicas que en ocasiones pues es necesario, es menester resolverlos en los tribunales del Estado. Ahora bien, vamos a señalar que una comunidad, porque hasta ahorita hemos estado hablando de comunidades, la vamos a identificar o lo vamos a denominar, de acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen, como un círculo de personas que viven juntas, que permanecen juntas, que tienen como objetivos no un interés particular, sino un conjunto de intereses que abarcan la totalidad de sus vidas, ¿no? Y estamos pensando en situaciones, pues, de esparcimiento, de acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen, situaciones culturales, situaciones económicas, situaciones políticas, ¿de acuerdo? Entonces, comunidad, pues es aquella situación que va a tener varios elementos que la van a caracterizar como una sociedad. Y esos elementos son, número uno, el territorio, ¿sí? El área geográfica de la que estemos hablando. Número dos, la población, es decir, los individuos, ¿verdad? Y el tercer punto que integra a la comunidad es el gobierno. Y ya sabemos que este es del que emanan las leyes y que esas leyes son las que se encargan de regular las actividades que a diario se llevan a cabo precisamente dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, dentro de esta, pues va a existir una convivencia, es decir, van a existir diferentes tipos de relaciones. Y precisamente por ese tipo de relaciones es que es probable que en todo momento de esa convivencia
se presenten conflictos. Y conflictos que pueden repercutir en la paz y en el orden público de dichas comunidades. Pensemos específicamente en nuestro país. En nuestro país puede haber muchos conflictos comunitarios. En todo momento vamos a escuchar en las noticias, en los medios masivos de comunicación, estos conflictos que se dan pues a partir de diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en las antiguas culturas, que tenían pues diferentes situaciones diferenciales. Cuando se presentaba un conflicto, entonces existían funcionarios que eran los encargados de solucionar estas controversias que se iban presentando. Así pues, los historiadores nos señalan que, por ejemplo, en el caso de las sociedades aztecas, había jefes de familia que eran los encargados de resolver las disputas que se presentaban entre los diferentes miembros de esas sociedades comunitarias, ¿sí? Pero en la actualidad, muchas de estas controversias se han vuelto, digamos, más complejas, más intrincadas, y esa es una de las razones por las cuales, pues, el resolverlas va más allá de las posibilidades de los jefes de familia. Y entonces, en muchas ocasiones, tienen que ser resueltas a través, como decía hace un rato, de los tribunales del Estado. En nuestro país, en todos los estados, en todas las entidades federativas de nuestra república, pues siempre se han creado controversias dentro de las pequeñas comunidades o barrios. Y eh, pues entonces surge en ese momento, vamos a decir, la figura de los policías, ¿verdad? Pero también, digamos, más arriba de esa jerarquía están los jueces, ajá, que van a buscar resolver las disputas de los integrantes de esa comunidad dentro de una modalidad a la que le vamos a denominar ganar, perder. Que como lo está mencionando, obviamente, el juez va a resolver la resolución de algún conflicto en favor de un individuo o de un grupo y detrimento del otro grupo o del otro individuo. A final de cuentas, este juez goza con la potestad para poder solucionar los problemas en ese sentido. Sin embargo, ¿sí? Hay que señalar que aparecen los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Y cuáles son esos mecanismos alternos? Se preguntarán ustedes. Es lo que vamos a ir identificando en los minutos siguientes. Pero antes me gustaría señalar que en el artículo 17 constitucional, ¿sí? Se señala, de acuerdo a lo que tenemos aquí en nuestra imagen, como mediador, árbitro y conciliador de conflictos entre los diferentes participantes de las comunidades, como les decía yo, a los jueces. Siempre tomando en consideración los derechos humanos. ¿Sí? Eso es muy importante. Así, cuando nosotros hablamos de una mediación, vamos a identificar que va a existir un tercero al que obviamente le vamos a denominar mediador. Y este mediador lo vamos a reconocer como un profesional que precisamente se dedica a facilitar la comunicación entre las personas que tienen
esas problemáticas, que tienen esas divergencias de intereses y que además ayuda a proponer soluciones y alternativas ante las disputas que se están suscitando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dentro de algunos estados de nuestra República Mexicana, se va a encontrar profesionales que están certificados, que están capacitados para encargarse de llevar a cabo la mediación comunitaria en centros especializados. Pero, sí, sin embargo, esta doctrina de especialización en algunos estados de la República se ha estudiado y se ha puesto en práctica otro tipo de mediación. Y aquí esto es importante, porque es precisamente a través de esa búsqueda de mecanismos alternos que se ha encontrado y se le ha dado importancia a esta nueva figura conocida como mediación policial, ¿verdad? Que este es nuestro tema fuerte de esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de policía mediadora, estamos hablando de la policía que tiene un papel de prevención, de sostenimiento y de respuesta efectiva frente a los actos de los conflictos que surgen al seno de la vida comunitaria, ¿no? De la vida civilizada. Entonces, es la policía más cercana a los ciudadanos que asume ese papel central de mediador, dado que es la persona que tiene a su cargo la solución de situaciones de seguridad. Entonces él es la figura que va a estar al frente de esta policía mediadora, ¿no? Y que además de todo, como ya lo he venido diciendo, pues va a ser aquella que va a poder ayudar, resumir, perdón, resolver conflictos. ¿Sí? Observemos lo que dice nuestro texto. El policía tiene un rol de prevención, de sostenimiento y de respuesta efectiva frente a los actos contra la vida comunitaria civilizada. De hecho, es el policía más cercano a los ciudadanos que ha asumido de hecho y de derecho un rol central en todos los problemas inherentes a la seguridad, organizándose respecto a nuevos parámetros de presencia física, las relaciones con los ciudadanos, mediación y resolución de conflictos. Reitero, porque el policía de barrio, ahorita vamos a hablar de esa figura, el que está ahí directo en las comunidades y que en muchas ocasiones pues son los que están entrando en un contacto directo con los ciudadanos dentro de los barrios, dentro de los pueblos, dentro de las colonias. Inclusive en muchas ocasiones están mucho más cercanos que cualquiera de las otras instancias judiciales, ¿verdad? Entonces, se dice que es necesario analizar esta situación del policía mediador dentro de un marco constitucional. Y es algo de lo que vamos a hablar eh, más adelante. ¿Vale? ¿Dónde reside o dónde está dentro de ese marco constitucional la figura del policía mediador? ¿No? Y bueno, tendríamos que señalar que en la evolución de las comunidades primitivas se fueron creando, como decía hace ratito, figuras que tenían el objetivo de defender los intereses de los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces, se les capacitó a estas figuras, que por cierto vamos a señalar que son los policías, de usar la fuerza como herramienta en los casos necesarios para mantener el orden público.
¿sí? ¿Qué quiero decir? Que al policía se le invistió con el poder de utilizar esa fuerza, porque a final de cuentas, pues eran los veladores o son los veladores del bien colectivo. Ujú. Por eso tienen esa facultad. Sin embargo, hay que señalar que en el Estado mexicano, estas personas investidas de esta capacidad para utilizar la fuerza, estos hombres encargados de mantener el orden y la seguridad de la ciudadanía, pues están distribuidos a lo largo de todo el territorio mexicano, cumpliendo con estas funciones de defensa de los intereses de la comunidad. Los cuerpos policiales, como vamos a ver aquí en el texto, ¿sí? Los cuerpos policiales a los que se hace referencia tienen facultades de utilizar el auxilio de la fuerza pública en los casos necesarios. Todo esto de conformidad, lo que disponen los derechos humanos establecidos en la Constitución y además conforme a la proporcionalidad que amerite. De acuerdo a lo que estamos leyendo, pues nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que el uso de la fuerza está respaldado dentro de la Constitución, porque hay un deber ser, ¿verdad? Y pues digamos, eso es correcto, ¿sí? Hay que señalar que dentro de las facultades de auxilio de la fuerza pública también se encuentran establecidas las normatividades especializadas en la seguridad de la ciudadanía. Hay que ir identificando que los objetivos pues son siempre cuidar y salvaguardar el bien público, ¿no? Dentro de las disposiciones constitucionales que rigen la actuación de los policías están los artículos 16, párrafo primero y segundo, artículo 21, párrafo noveno y décimo, así como el artículo 90 de la Constitución. En el primer precepto constitucional se establece uno de los derechos fundamentales en el derecho procesal que se le conoce como el derecho a la debida fundamentación y motivación de los órdenes de la autoridad. Esto nos conlleva entonces a que el policía, como una unidad administrativa, debe justificar en todo acto o en todo motivo la molestia hacia los ciudadanos, ¿sí? Siempre debe de argumentar, vamos a decirlo así, el uso de la fuerza. Que bueno, ya lo sabemos, esta se va a utilizar cuando los ciudadanos infringen disposiciones de orden público y entonces contravienen las leyes y las instituciones, ¿no? Y que bueno, dependiendo precisamente del tipo de infracción que están cometiendo, pues va a haber infracciones administrativas o a veces arrestos hasta por 36 horas, ¿no? Ahí vemos esta situación. Ahora, pasemos al artículo 21, que como vemos en la imagen, por supuesto no lo estamos mencionando todo, no lo estamos mencionando completo, sino específicamente la fracción que nos interesa en este momento. Bien, y leemos aquí. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación. Las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades
la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las perspectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. ¿Sí? Entonces, aquí identificamos que es la base de los actos que llevan los agentes policíacos a nivel nacional y que se establece en la organización de los tres órdenes jerárquicos del gobierno, ya sabemos, municipal, estatal y federal, ¿verdad? Y entonces este artículo nos conlleva a entender, a justificar el actuar del policía, ¿verdad? Velar por la paz social y por el orden público. Es importante señalar que este precepto fue reformado en junio del 2017 y se modificó el párrafo noveno en esa situación, señalando que, bueno, esto es viable en los estados, pero también en el Distrito Federal, que, bueno, recordemos que al día de hoy, pues ya se le reconoce como Ciudad de México. ¿Tá? Es importante considerar el tipo de facultades que otorga este artículo 21 que acabamos de leer, las cuales tienden a hacerse concurrentes. Y yo decía, hay que señalar, hay que resaltar la trascendencia de los tres niveles de autoridad. Como les decía, el gobierno municipal, el estatal y el gobierno federal. ¿Sale? Estos tres niveles se unen para buscar soluciones al combate de la delincuencia organizada o a las violaciones graves de los derechos humanos. Ujú. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en esta nueva eh, imagen, vamos a ir señalando que de acuerdo a esta nueva reforma que mencionaba hace un rato, en el párrafo décimo, por ejemplo, se introduce el concepto de Guardia Nacional, ¿no? Ahí hay una modificación con respecto a este tema. Así, en el artículo 21 constitucional queda establecida la Guardia Nacional como una institución policial de la Federación con carácter civil, ¿no? De acuerdo a lo que estamos identificando aquí en la imagen, nos dice que la, la Guardia Nacional se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, pero no se debe de olvidar, no se debe de dejar de lado que también aquí es posible impulsar la mediación policial para los nuevos miembros de la Guardia, de tal suerte que también para ellos, para la Guardia Nacional, la mediación sea una herramienta que les ayude para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, nos estamos dando cuenta que esta figura del policía
em, medicional estará abarcando todas las esferas, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos identificando. Otro precepto de nuestra Constitución, que es muy importante, es el artículo 115 en su fracción 3, el inciso H. Y también este mismo artículo en la fracción 7. ¿Qué nos dice en el artículo, qué nos dice el artículo 115 en esa fracción H? Bueno, por principios de cuenta, nos dice en el número 3. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Y, como les decía, en el inciso H, ¿sí? Nos dice que la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, ahí vemos cuáles son los encargados. Y en la fracción 7 nos dice, la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquella acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteraciones graves de orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente. Ujú. Esto es una parte muy importante. Ahora bien, el precepto constitucional nos señala la competencia importantísima del municipio, ¿verdad? Si se dieron cuenta, con el objetivo de realizar las funciones de seguridad pública dentro del ámbito territorial que le va a corresponder, dado que el cuerpo de policía estará al mando del presidente municipal de conformidad con las leyes de cada municipio. Por ejemplo, se encuentra el bando de policía y gobierno que regula en parte las actuaciones de estos elementos de seguridad pública. Entonces, por lo tanto, hay que resaltar que el municipio es la forma de organización política más cercana a la ciudadanía, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿por qué? Pues porque está dentro del ámbito territorial que le corresponde y que por lo tanto pues va a llevar a cabo diversas funciones que le van a servir a los habitantes en sus actividades diarias, ¿verdad? En sus actividades cotidianas. Es decir, la organización política no solo se va a asegurar de salvaguardar la seguridad pública, ¿sí? Sino que además de todo, pues eh, tiene que ver con, por ejemplo, los permisos de comercio, las licencias para construcción, todo tipo de diligencia. em, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los servicios básicos em, que ayudan a que los ciudadanos lleven a cabo en el día a día sus actividades cotidianas. A final de cuentas, las autoridades municipales son precisamente las que van a estar allí presentes, ¿verdad? Y bueno, pues entonces en este sentido, las necesidades de cada habitante se van a ver satisfechas cuando el presidente municipal o los órganos adscritos a los ayuntamientos brindan a los habitantes los servicios que ellos necesitan, ¿verdad? Que los ciudadanos necesitan. Como dije hace ratito, pues para llevar a cabo sus actividades
diarias. Y en este marco de ideas, pues entonces salvaguardar la libertad, la paz, el orden público, es decir, todas esas condiciones sumamente necesarias o imprescindibles para que se goce de las demás garantías que las situaciones que maneja la Constitución le brindan al ciudadano, ¿verdad? Es entonces importante señalar que la seguridad pública es algo que se contempla dentro del catálogo de los derechos humanos, tanto en nuestro texto constitucional, por supuesto, pero que también este tema de los derechos humanos está siendo tratado dentro de los acuerdos internacionales que el Estado libre y soberano de nuestro país establece con varias organizaciones internacionales. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se establecen las normatividades internacionales para promover, para salvaguardar estos derechos humanos. O también, por ejemplo, ya lo sabemos, la Declaración de los Derechos Humanos. En esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, o por ejemplo, en el Pacto Internacional, de acuerdo a lo que vemos aquí en la imagen, de derechos civiles y políticos. Estos son algunas instituciones que nos ayudan a salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Así, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos vamos a encontrar plasmados el derecho a la seguridad pública en sus artículos 4 y 5. También en el artículo 7 de la Convención Americana. Eh, por lo tanto, vamos a señalar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado la obligación que tienen los estados para brindar la seguridad a todos sus ciudadanos, ¿no? Y entonces aquí entendemos la importancia, ¿verdad?, de que nuestro Estado mexicano brinde esa seguridad, pero siempre, siempre, siempre en un marco de respeto, en un marco, vamos a decirlo así, de sana convivencia. Entonces, esto nos remite a subrayar o a enfatizar que la seguridad pública, de conformidad con el razonamiento del Tribunal Internacional, hace referencia a que cuando se emplee la fuerza pública, pues siempre tiene que ser bajo un respeto estrictísimo de la dignidad humana. ¿Cuál dignidad humana? Bueno, pues esta que se ve establecida precisamente en los derechos humanos, ¿verdad? Nos dicen los diferentes autores de este tema que la seguridad debe estar asociada al libre ejercicio de los derechos y libertades individuales y también al orden público, a la paz social, ¿sí?, a la tranquilidad y al bienestar, así como se suele decir ahora, a la calidad de vida, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que haya paz, de que se garantice esa paz,
sino que además haya una buena calidad de vida, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Entonces, los cuerpos policiales, pues deben de estar capacitados para poder brindar estas garantías, ¿no? Y que, como ya lo dije con anterioridad, si fuera necesario el uso de la fuerza, este uso de la fuerza debe estar perfectamente justificado. Es decir, cuando existan situaciones de agresión inminente, real y actual, ¿verdad? En esos momentos, pues no vamos a estar pensando en un policía mediador. La situación no lo amerita, ¿verdad? A lo mejor ahí sí amerita el uso de la fuerza. Pero vámonos centrando entonces a estos puntos en donde no se necesita el uso de la fuerza pública y donde sí cabe la figura del policía mediador, ¿no? Ese es un punto importante. Eh, cuando sí se necesita un policía mediador. Bueno, nada más para ir cerrando este punto, atendamos lo que nos dice la imagen. Dice el uso de la fuerza como último recurso, ¿verdad? Lo que ya habíamos estado señalando. Para que una intervención pueda ser válidamente considerada como necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles o ineficaces para el logro de dichos fines. Es decir, primero vamos a agotar otros recursos, pero si evidentemente no hay éxito en la utilización de estas medidas, pues entonces ya estará justificado el uso de la fuerza, ¿sale? Entonces, decía yo hace ratito, ujú, aunque los policías obviamente están capacitados y están facultados, como ya lo leímos en los artículos de la Constitución, eh, hay que girar, hay que transformar esa figura del policía que está allí para solucionar estas agresiones. Más bien sería como el buscar adelantarnos, ¿sí? El buscar solucionar a través de otras estrategias. Ajá. Nos dice aquí la imagen, los policías comúnmente han sido preparados para repeler respuestas agresivas. Y quiero que hagamos énfasis en esto que dice aquí. Comúnmente han sido preparados para repeler respuestas agresivas. Y por eso decía yo hace ratito, pues es necesario girar esta imagen, esta cara del policía que responde a la agresividad para adelantarnos un poco, ¿verdad? Nos dice también, por lo tanto, se hace necesario también una buena formación en la que la solución de problemas o mediación para que adquiera las habilidades y capacidades necesarias con el objetivo de que obtengan los métodos y bases que partan de la mediación policial y aproveche el enorme potencial de esta herramienta y es entonces donde vamos a hacer énfasis en esta situación, ¿sí? Ok, sí, el policía casi desde su formación
está pensando en la resolución de los conflictos a través del uso de la fuerza. Pero, dicen los autores en la actualidad, hay que darle al policía herramientas para que tenga la capacidad de solucionar ciertos conflictos. ¿Cuáles conflictos? Bueno, es nuestro siguiente subtema a desarrollar, ¿sí? Pero vamos con un poquito de historia, ¿no? Nos dice aquí en la imagen que pues la sociedad siempre ha buscado la manera de protegerse y para esta situación, pues entonces las sociedades han generado esta figura del policía, ¿no? Esta figura del policía que además de todo, como ya lo repetimos en varias ocasiones, está facultado para usar la fuerza. La figura del policía la vamos a encontrar desde tiempos inmemoriales. De hecho, el concepto, la palabra policía, de acuerdo a lo que vemos en nuestra imagen, tiene un origen muy antiguo, tiene una raíz etimológica tanto griega como romana. Entonces estamos hablando de más de 3.000 años, ¿verdad? Nos dice que la raíz etimológica que viene del griego es esta parte de politeia y del latín politia, y que tiene que ver precisamente con ciudad, ¿verdad? Entonces, eh, el término policía pues tiene como dos acepciones o dos entendimientos. La primera parte hace referencia al individuo, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de la policía, pues obviamente se refiere a la organización y reglamentación interna que todo estado tiene pues para cumplir o hacer cumplir las leyes u ordenanzas establecidas para regular el orden y la seguridad pública. Entonces, la policía como conjunto y el policía como un ser individual, ¿no? Entonces, las policías van a nacer, las corporaciones policíacas, para que se pueda ser yo más clara, van a nacer como sujetos encargados de defender la seguridad de todos los habitantes de una comunidad y también en ese orden de ideas, pues van a buscar defender la paz y por supuesto el orden público. Existen diferentes sistemas de seguridad pública, existen diferentes tipos de modelos policíacos. Podríamos señalar que prácticamente cada país ha desarrollado un modelo de policía, ¿verdad? Así, por ejemplo, si hacemos un análisis, encontraremos que en Europa hay una policía que es la policía de Estado, mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido tenemos un sistema de policía al que se le denomina policía de comunidad, ¿no? Este policía, ya sea policía de estado o policía de comunidad, pues es aquella organización que, como ya lo dijimos en varias ocasiones, tiene la tarea de salvaguardar a los ciudadanos. Esta figura, históricamente hablando, surge en la Francia absolutista ya por el siglo XVII, XVI, y cuando este país, Francia, pues va pasando por diferentes momentos históricos, por ejemplo, su revolución, finalmente la figura del policía de pueblo, pues se queda allí, ¿verdad? Va evolucionando en los siglos posteriores y eh, pues se va identificando, se va reconociendo la importancia de esta figura.
¿verdad? Y entonces surge lo que vamos a denominar como policías comunitarios. O también, de acuerdo a lo que vemos en la imagen, ¿verdad? El policía de barrio, que hay que señalar la importancia y la característica más elemental de este policía de barrio, pues es precisamente que está pegado a las comunidades y que por ende suele conocer los conflictos que se presentan dentro de dichas comunidades. Ellos van viviendo en el día a día con los habitantes de todos los barrios y las comunidades. Entonces, esto lo vuelve, digamos, como más responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos del entorno que él está cuidando, que él está protegiendo. Y por lo tanto, debe de contar con métodos efectivos, ujú, que le garanticen poder, número uno, identificar conflictos. Número dos, obviamente poder transformarlos. Y número tres, poder solucionarlos. Entonces, esto nos conlleva a señalar que es importante que este policía de barrio, ¿verdad? Cuente entonces con esas estrategias. Y fíjense bien lo que nos dice la imagen, ¿no? La mediación policial es la forma en que las personas pueden resolver sus conflictos por medio del diálogo y con ayuda de un policía mediador, que deberá ser imparcial, en donde cada una de las partes en conflicto tiene la oportunidad de exponer el problema y colaborar voluntariamente con el fin de lograr un acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes, reparando el daño causado y solucionando el problema. Entonces, el policía mediador, nos dice el texto, debe de ser neutro, es decir, no estar a favor de uno o de otro bando. Y como vamos a ver más adelante, debe de ser capaz de ayudar a ambos bandos a identificar la génesis de su problema y a partir de eso facilitar que los participantes en el conflicto puedan generar sus propias soluciones. Esto es bien importante. El policía como tal no va a solucionar los problemas de las partes en disputa. Él va a ayudar a gestionar la solución, porque finalmente quien tiene la solución en sus manos, pues obviamente son las personas, ¿verdad? Solo ellas son las que conocen cuál es el origen y la situación de su conflicto. Bien, pues por ahorita vamos a dejar aquí esta parte. En la siguiente sesión vamos a comenzar a ver cuáles son los grados o los márgenes de actividad de esta mediación policial. Por ahorita, les agradezco enormemente su atención y seguimos en contacto. Muchas gracias.